Bienvenido sea a Guardianes del Verde, un equipo conformado por estudiantes del CECITEA, plantel Mirador de las Culturas. Gracias por escucharnos en este subpodcast Guardianes del Verde. Y recuerda, tú también puedes ser un guardián. Hola a todos, bienvenidos a Guardianes del Verde. Hoy vamos a explorar un tema que nos afecta a todos: cómo los pesticidas y los plásticos impactan a nuestra salud. Y para ayudarnos a entender mejor este importante tema, contamos con la doctora Rosalba Beas Fernández. Doctora Beas, bienvenida al programa. Hola, mucho gusto, Brian y Manuel. Es un gusto enorme el estar el día de hoy aquí con ustedes. Muchas gracias. Para empezar, queremos conocer más sobre usted. ¿Quién es y qué ha hecho en su carrera? Bien, yo soy bióloga de formación, soy maestra en biotecnología y pues finalmente tengo un doctorado en ciencias biológicas. Usted debería haber tomado un gusto, ¿no? a esta carrera. ¿O por qué la habrá tomado? Bueno, inicialmente, pues tiene toda la razón, ¿no? Si había algo que me llamaba mucho la atención, pues eran los organismos vivos y pues bueno, principalmente esa fue la clave por la cual yo inicié con mis estudios pues en esa área, ¿no? Y pues bueno, continuando con ello, por cuestiones, vamos a decirlo así, de la vida, en este momento pues yo soy docente de CECITEA, plantel Pabellón de Arteaga, y ahí precisamente doy la clase de, son ciencias experimentales y doy clase de ecología, física o bioquímica, dependiendo la especialidad. Okay. Tengo una pregunta, pero se me fue. Bueno, empecemos. Sí, ¿Por qué son peligrosos los impactos? ¿Por qué es peligroso el impacto de los pesticidas en los cuerpos humanos? Bien, deben de saber ustedes que los pesticidas originalmente se hicieron para que, pues el cuidado de las plantas, ¿no? Recordemos que las plantas, en su inicio, pues son molestadas, por decirlo así, por algunos organismos o microorganismos, y entonces precisamente por ello se generan estos pesticidas, ¿no? Entonces, el origen fue ese, pero no sabían que finalmente estos podrían repercutir con la salud, como tú mencionas, ¿no? Sabemos que los pesticidas, pues, no solo le ayudan a la planta, sino que ellos se pueden quedar guardados ya en el producto de la planta, en este caso nuestros alimentos, ¿no? Y entonces, pues, finalmente nosotros consumimos esos alimentos con estos pesticidas y lo que harán finalmente, pues, es generar un daño a la salud, ¿no? ¿Qué tipo de daños pueden generarse? Pues, bueno, va desde cuestiones respiratorias, cuando esto no tiene mucho tiempo de exposición, pero cuando hay cierto tiempo de exposición, entonces ahí sí hay un daño severo. Y entonces pues se pueden generar enfermedades graves, como ustedes conocen ahorita, pues diferente tipo de cáncer, ¿no? Por ejemplo, usted está diciendo que es algo que está dañando la salud humana, pero ¿por qué los utilizamos en cosechas o en plantas para exterminar los animales, si también nos pueden hacer daños? Pues volvemos a lo mismo, ¿no? Originalmente teníamos ese objetivo, o sea, un pesticida de manera, bueno, eso era el objetivo, ¿no? Cuidar a la planta para que ella llegara a un feliz término y obviamente obtuviéramos los alimentos. Pero no sabíamos en qué tan enorme iba a repercutir en cuestiones de salud, ¿no? Entonces, es esta la dinámica que en este momento estamos viviendo, y obviamente lo que trataríamos de hacer, pues es que tratar de eliminar o utilizar lo menos posible a estos pesticidas, porque sí se está viendo que están generando un daño a la salud. Esto repercute en la salud humana, pero ¿qué piensa sobre las cosechas que están haciendo modificaciones biológicas? Obviamente tú rompes, al utilizar estos pesticidas, rompes un ciclo normal en un ecosistema, ¿no? Tú estás modificándolo, y eso hace pues obviamente que crezcan otro tipo de plantas, que haya otro tipo de organismos que inclusive se vuelven resistentes a estos pesticidas, ¿no? Entonces,
no solo es daño a la salud, sino también a un ecosistema que tú ya conoces. Desafortunadamente el humano, pues bueno, tenemos un objetivo de inicio, pero terminamos con otro, ¿no? Ese ensayo-error, la verdad es que, pues sí, debemos saber cuáles son las repercusiones que tiene esto al final, ¿no? No nada más iniciar con ello, sino saber a futuro qué es lo que puede generar, ¿no? Al final esa necesidad humana de modificar todo. Bueno. Sí, olvídate, o sea, el humano ve su beneficio, ¿no? Mis alimentos y que estén más grandes y que yo produzca más, etcétera, etcétera. Pero pues efectivamente no vieron finalmente que podía repercutir en la salud y también en un cambio drástico de un ecosistema, así es. Por ejemplo, algo que yo he notado que se ha visto afectados como las cucarachas. ¿Cómo tienen esos anticuerpos o más bien esa habilidad de sobrevivir a cualquier tipo de contaminantes o pesticidas? Bueno, en sí ya no tanto los pesticidas porque son los que los matan, pero como por ejemplo las bombas atómicas, ¿cómo pueden aguantar eso? Bueno, obviamente, el caso de la cucaracha se dice que quizás nos vamos esta generación y ellas continúan, ¿verdad? Por esa resistencia que se ha visto, pero pues sería muy interesante, ¿no? Estudiar y ver cuál es su forma de adaptación, que hay, como que definitivamente hay otros organismos que no están resistiendo a ello, no se están adaptando, y pues finalmente han claudicado, ¿no? Y pues bueno, en cuanto a nuestra generación, pues definitivamente tenemos que pues buscar la opción para que pues no solo queden las cucarachas, ¿no? En este planeta. ¿Por qué? Porque finalmente pues nosotros también somos parte de él y no estar pensando solamente en que pues mi provecho, ¿no? Sino que hay un ecosistema, debo favorecer el que él tenga una dinámica completa y no interferir en los procesos que ocurren en él. Hablamos de las adaptaciones. Por ejemplo, el mayor contaminante del humano siempre van a ser los plásticos. Entonces, aquí es donde entramos en consideración de qué hacemos con los plásticos. Porque al momento que los cortamos o lo hacemos literalmente a nivel anatómico, eso en que nos afecta a nosotros al momento de beber agua, comer comida que está contaminada con esos plásticos. Sí, claro, aparte de los pesticidas, por supuesto que los plásticos nos están invadiendo, ¿no? Nosotros somos consumidores excesivos de plásticos y entonces, ¿qué es lo que ocurre con ellos? Pues obviamente cuando existe la degradación del mismo, pues hay componentes que son químicos y que por cuestiones de absorción, pues obviamente estos llegan hasta el agua que nosotros tomamos. Estos obviamente pues también pueden estar en los alimentos que consumimos y bueno, todo ello finalmente puede generar, volvemos a lo mismo, ¿no? En cuestiones de salud pues se requiere un enfoque mucho mayor, ¿no? Para tratar de no estar utilizando plásticos de un solo uso, como ustedes saben, ¿no? Entiendo que ahora esto de las 3 R se volvieron muchas R's, ¿no? De reciclar, reducir, reutilizar, pero pues bueno, qué mejor que no los utilices y no generes tanto residuo, ¿no? Porque finalmente ellos se descomponen, se llevan finalmente a lo que nosotros consumimos, el agua, ¿no? Y también a los alimentos. Entonces también pueden generar ahí algunas alteraciones en nuestro metabolismo. ¿Qué efectos tienen estos contaminantes en nuestra salud? ¿Pueden llegar a generar enfermedades mortales o algo en particular? Fíjense que, bueno, se ha documentado que, por ejemplo, la cantidad hormonal en el organismo pues puede variar. También en caso de, pues le vamos a llamar diferentes tipos de cáncer, ¿no? Y es porque va desde cuando nosotros incorporamos un alimento a la boca, entonces desde ahí el exceso o mejor dicho, la sobreexposición de estos materiales, o sea, de los químicos que se generan a partir de la descomposición de los plásticos, pues entonces obviamente aquí pueden generar padecimientos graves. De hecho, como ustedes saben, diferentes tipos de cáncer pues
son de los primeros lugares, ¿no? De mortalidad humana. Entonces, pues bueno, tratemos de minimizar, ¿no? El uso de estos plásticos y pues también tener prácticas que modifiquen, ¿no? O sea, no solo disminuirlos, sino también el que tú, por ejemplo, le des un doble uso, etcétera, etcétera. Sobre todo, ya ven que usamos mucho, si se hace una comida, pues sale desechables para todos, pero entonces qué mejor que cada quien se lleve su plato, su vaso, su cuchara. Entonces esas son prácticas, ¿no? Que debemos implementar donde fuese para tratar de disminuir este tipo de residuos que están generando daño a la salud. Entrando a ese tema, ¿qué podemos hacer para reducir nuestra exposición a estos contaminantes? Bueno, miren, pues todo esto en función, miren, creo que su generación, lejos de decirle que es la generación del futuro, ustedes son la generación del presente, ¿no? ¿Y qué actividades son las que se tienen que hacer? Bueno, ahorita les mencionaba una. Por otro lado, quiero invitarlos, ¿verdad? En el plantel Pabellón de Arteaga, nosotros tenemos un huerto escolar y le llamamos sustentable. En él se hace una práctica que se le llama biointensivista. Esta práctica es regresarle al suelo lo que a él hemos quitado y entonces toda la materia orgánica, por ejemplo, si se cosechan rábanos, se quita la parte que no me va a servir, y entonces esa la genero composta y se la vuelvo a regresar al suelo. Entonces, es una parte de hacer este tipo de materiales que yo le regreso, son prácticas que se realizan. También se hacen otro tipo de proyectos, chicos. Ustedes mejor que nadie saben que elaboran maquetas con ¿qué? Con plástico, con unicel, con todo, que nada más son de un solo uso, ¿cierto? Y entonces todos esos materiales, después de que la maestra les pone su 10, díganme para dónde van, ¿verdad? Para la basura. Exactamente, entonces el que ustedes, por ejemplo, en nuestro caso hacemos maquetas digitales y entonces esas maquetas digitales, el número de veces que tú quieras entrar a la maqueta, ahí va a estar. Y precisamente ese tipo de cuestiones son las que tratamos de implementar y que ustedes también, lejos de decir, ay, no, yo soy programador y ya estoy cansado de hacer lo mismo, pero bueno, recordemos que esto implementa, ¿verdad? El que ustedes tengan prácticas innovadoras y que todo ello tiene un objetivo en común, ¿no? Es no generar residuos, así es. Por ejemplo, antes de empezar el podcast nos contó de que ustedes tienen una sección de noticias. Cuéntenos, ¿cómo llevan esta funcionalidad? Fíjese que se está implementando. Los jóvenes realizan maquetas digitales y ellas se publican en un periódico digital que yo diseñé. Entonces, ese periódico digital lo que hace es que muestra, pues obviamente, les digo, está en tratar de que la comunidad estudiantil vea los proyectos de sus compañeros y pues bueno, que también se animen a hacer sus maquetas digitales, ¿no? Obviamente digamos, es la probadita de decir, yo puedo hacer una mejor maqueta, yo puedo ponerle más cosas, o ¿por qué? Porque está dirigido a las 3 especialidades, ¿no? En nuestro plantel está enfermería, que ellos ven bioquímica y vemos cuestiones de salud, ¿no? Está, por ejemplo, en el sistema digestivo, el sistema esquelético, en fin. En el caso de los chicos de programación, entonces ellos hacen que cada material que incorporan a su maqueta pues tenga movimiento o animaciones, que así le llaman. Okay. Y los chicos de mantenimiento industrial, pues bueno, también utilizan esta plataforma que de hecho me ha servido mucho. Es una plataforma educativa que pues bueno, aparte de que es gratuita, ¿verdad? El único límite que tenemos pues es que de repente pues no tenemos internet, pero pues bueno, ya llegando a casa o se ponen de acuerdo y entonces tú le pones esto, yo le pongo aquello y entonces pues finalmente terminan con su maqueta, ¿no? ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? Pues, el mismo problema pasamos con el CCTEA. Sí. Pero se fue.
Y quisiera hacer una pregunta con el huerto. Así, adelante. ¿Qué dificultades ha tenido hacer este proyecto? Fíjate que hasta este momento tenemos 5 años. 5 años. El área que afortunadamente nos facilitaron, esa área era literal un tiradero de escombro. Entonces, lo primero que había que hacer era quitar todo ese escombro porque efectivamente no nos iba a permitir que el suelo pudiera pues llegar a un feliz término, ¿no? Producir alimentos. Entonces, sí tardamos mucho tiempo. El proceso, por ejemplo, biointensivista, es que debe haber una capa aproximada de 30 centímetros de suelo que esté flojito, por decirlo así. Entonces, eso hace que cuando ustedes siembran o ponen la semilla, ella se sienta en condiciones favorables para germinar. ¿Qué condiciones son las que hemos tenido, pues, o dificultades, como ustedes me dicen? Quizás el riego. Se ha tratado de implementar un riego por goteo, que también hay otra institución que nos ha estado apoyando con ello, pero luego en ocasiones, pues, bueno, no tienen el tiempo para ir y volver a hacer este tipo de prácticas, ¿no? Con nosotros ahí en el plantel. Pero, o sea, la intención es que ahí se haga lo que ustedes conocen como riego automatizado, ¿no? Precisamente porque está la carrera de mantenimiento industrial y los chicos de programación, ¿no? Entonces se pretende que con ellos se haga un riego automatizado y que pues ya no batallemos con ese proceso. Pero fíjense que solamente se le da la cantidad de agua que necesita la plantita, o sea, no pretendemos gastarnos más agua de la que pues necesitamos, porque muchas de las veces prácticas antiguas de la agricultura era dejar abierto el pozo y que corriera el agua, y la idea ahora es localizar dónde está pues la plantita en este caso y regar solamente las camas. Precisamente se hacen camas de de ciertas medidas para no tirar el agua en demasía, ¿no? Precisamente porque sabemos que pues carecemos de ella, ¿no? O ya hay muy poquita, entonces hay que cuidarla mucho. Desde un enfoque comunitario me ha dicho que han tenido apoyo de otro plantel, de incluso los mismos alumnos, pero, ¿cómo decirlo? ¿Ha tenido algún apoyo gubernamental o han tenido? Fíjense que originalmente se hizo una petición, creo que, bueno, fue a nivel federal, ¿sale? Ellos solo llevaron semillas, llevaron cierta cantidad de malla y con eso delimitamos el área. Entonces, pues sí, la verdad es que muchas de las veces se necesita gestión, ¿no? O sea, obviamente para que eso crezca se necesita gestión. Y bueno, ustedes conocen que luego la labor de un docente pues es pesada, y luego muchas de las veces pues no tenemos tiempo precisamente para llegar a una gestión, ¿no? Pero muchas de las veces pues cuando esto ocurre, pues nosotros continuamos, ¿no? Con este tipo de proyectos y no queremos dejarlos claudicar porque definitivamente son prácticas que a ustedes como alumnos les sirve mucho, ¿no? El decir, por ejemplo, hubo unos chicos que cuando estuvimos en pandemia les iba mostrando de qué manera sacar las semillas de los jitomates o de los chiles, ponerlos al sol para que no se llenaran de hongos y luego sembrarlos en macetas en su casa. Y ya después que te dijeran, yo todavía tengo el jitomate o el chile que sembramos ahí, o sea, se fijan, entonces ya eso se quedó en su casa. Y si alguna vez mínimo de hambre no se pueden morir, muchachos, ¿sí? O sea, esa es la idea de un docente, por ejemplo, de ecología, de que no nada más vean que un ecosistema se está rompiendo, sino que la parte importante es yo puedo generar mi propio alimento, pero sin afectar a terceros. Entonces, esa es la intención de un docente de ecología. Al final son prácticas que tenemos que seguir todos.
para reutilizar las cosas. Por ejemplo, nuestra maestra nos regaló una plantita que la hemos estado cuidando desde hace como un año, creo. Más o menos un año. Entonces, ¿y su planta es de? La mía no sé de qué es, pero sí crece mucho. Sí, ya la tuve que cambiar de maceta a una más grande. Ajá. Y tuvo como la cambié más y unas raíces que se le estaban cayendo se las puso a otra maceta y están creciendo más. Claro, sí, o sea, el que ustedes, miren, finalmente lo que hacen precisamente con cuidar a esa planta es que, bueno, definitivamente acuérdense que ellas llevan a cabo un proceso conocido como fotosíntesis, ¿no? Y que si ella no produce oxígeno, pues yo no puedo respirar, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes conozcan y que valoren qué es lo que hace una planta para que el día de mañana no digan, yo soy de una empresa y quiero que tumben todos esos árboles, ¿no? Mejor que ustedes sepan qué puedo hacer con esos árboles para no tumbarlos porque sé que ellos producen oxígeno y que a mí me sirve para respirar, ¿no? Muy bien, chicos. Pero cualquier tipo de apoyo realmente es bueno. Por ejemplo, también nos otorgaron, creo que 150 casetas, ¿o cómo se llama? No recuerdo. No me acuerdo, pero eran unas como de madera, que son como tablas de madera y las vamos a utilizar para mejorar ciertas áreas del plantel, tarimas. Ok. Porque realmente nuestras áreas realmente están muy vacías y nosotros estamos implementando nuevas cosas para que se vea o tenga una perspectiva mejor o ayudar a nuestro plantel. Por ejemplo, también estamos pensando poner plantas en el plantel porque está muy, muy seco. Bueno, ahí sí deben tener una perspectiva, ¿verdad? Si hay el agua suficiente, porque luego ponemos muchas plantas, pero no hay agua para regarlas, sí. Claro, por supuesto que es bienvenida la reforestación, ¿no? En todos los sentidos es bienvenido ello porque por lo mismo que les decía, no es oxígeno para nosotros, así que muy buen proyecto. Finalmente lo que queremos es que eso que esté seco, árido, entonces poner plantas que van a contribuir con mi salud, porque recuerden que respirar a un aire limpio pues es mucho mejor, ¿no? Así es. Sí, en tiempos de calor, tener un árbol, algo cerca se siente mucho más fresco. Quería terminar lo que dijo mi compañero, las tarimas que estamos consiguiendo, que está consiguiendo nuestra maestra Mayra, es para hacer un área ecológica. ¿Para qué es esta área ecológica? Tal vez, ¿cómo decirlo? Se me olvidó la palabra. Área ecológica, ustedes quieren hacer como bueno, no sé, tratar de que allí vean diferentes especies de plantas o... Sí. Sí, así es. Bueno, recuerden algo, el que ustedes implementen o siembren plantas, hay que poner las de zonas áridas. Acuérdense que nosotros, el caso del mezquite también está en peligro de extinción, ¿no? Y entonces es un árbol que utiliza menor cantidad de agua y que el fruto puede tener un beneficio a la salud, ¿verdad? Es una planta local. Exacto, también, sí, o sea, la idea es que ustedes no echen un proyecto sí, primero diseñen de manera que ustedes digan, ok, yo sé que los cactus también, ¿sí o no? Entonces, esa área que ustedes tengan como un ambiente ecológico, pues sí, hay que ponerle, bueno, es un, ¿cómo le decimos eso? Como una recomendación, obviamente, ¿verdad? Ustedes ya verán de acuerdo al espacio, de acuerdo a lo que tengan, en cuanto a plantas y demás, entonces ya verán, pero sí, es como una simple recomendación de que utilicen plantas que son de la región. Pero bueno, entre plática y plática ya nos movimos de tema. Ande, ya, ya nos cambiamos a mejorar zonas o áreas cuando estábamos en los pesticidas y los microplásticos. Claro, y los plásticos. Entonces, pues sí, chicos, la intención, miren, por ejemplo, les comentaba yo hace un momento que el caso de disminuir el uso de los plásticos, pues bueno,
vamos a ver un beneficio muy marcado en la salud humana, ¿no? ¿Por qué? Porque estos plásticos finalmente generan elementos químicos que luego repercutirán en nuestra salud, ¿no? ¿Qué alimentos o productos tienen mayor riesgo de contaminación? Miren, estamos en unos tiempos en donde decimos, nos gusta mucho las ensaladas, ¿sí o no? Uh-huh. Y la pregunta ahí es, ¿qué le haces a esa ensalada, no? Si tiene un pesticida, pues obviamente lo que hago es, pues lavarla, ¿no? Pero la pregunta es, ¿le quitaste el pesticida o no? Entonces las ensaladas son precisamente materiales verdes, o bueno, vegetales que solamente nosotros creemos que con lavarlos con agua y ponerle algún desinfectante le quitamos todo, pero la realidad es que muchas de las veces no. Entonces, la mayoría de los vegetales están pues muy propensos, ¿no? A que estén contaminados. ¿Por qué? Porque tampoco sabemos con qué agua se regaron, uh-huh. ¿verdad? Entonces, sí, la intención ahí pues es esa, ¿no? De que esos vegetales pues están más propensos. Entonces, el que digamos que queremos comer lo más sano posible, pues sí, pero la pregunta es esa, ¿verdad? ¿Y estás seguro de que tienen sano o no tienen pesticidas, por ejemplo? ¿Qué acciones pueden tomar los gobiernos para enfrentar estos problemas? Miren, realmente no sé si como políticas públicas ya haya algo aprobado, ¿no? Con respecto al uso de residuos. Considero que en cuanto a pesticidas sí se ha limitado un poco, o que, bueno, ahorita ustedes saben que existen alimentos orgánicos, ¿no? Entonces todos ellos se les llama orgánico porque no le metiste ningún químico. Yo luego los voy a invitar, ¿verdad? Que vayan y consuman de nuestros rábanos. Quería decirle que si nos podría invitar a su plantel, al huerto a probar un poco de los rábanos, porque la verdad sí se me hizo interesante eso. Sí quisiera implementarlo en nuestro plantel, la verdad. Muy bien, claro, están invitados para que ustedes vayan y vean los productos que ahí se cosechan, pues definitivamente son pues orgánicos, como así le llaman. Nosotros no les ponemos ningún químico, de hecho hemos utilizado lo que se conoce como control biológico, o sea, por ejemplo, hay mucha hormiga, ¿no? Entonces luego las hormiguitas sacan la semilla y se la llevan, y entonces una doctora que estuvo apoyándome ahí en el huerto, implementó de ponerle levadura, semillas de arroz, y entonces, ¿qué hicieron las hormiguitas? Pues llevarse la semilla de arroz con la levadura, y pues, ¿qué creen que hace la levadura, chicos? ¿A qué se le pone? ¿Le recuerda algo? No las bebidas espirituosas, porque también las bebidas, la cerveza es generada con una levadura, ¿sí o no? Pero también el pan, exacto, los infla, y entonces cuando la hormiguita llegó a su hormiguero, entonces se humedeció esa semilla y entonces empezó a hinchar. Entonces, dos cosas, quitamos el hormiguero de ahí y no volvieron por las semillas. Entonces, ya ven, sí. Es control biológico. O sea, claro que quité ese hormiguero de ahí porque me estaba afectando, pero definitivamente luego las hormiguitas regresaron, pero como ya estaba germinada la semilla, ya no se la llevaron. Entonces, el objetivo original pues era ese, ¿no? Entonces, efectivamente ahí nosotros producimos a microescala, vamos a decirle, porque lo que se produce ahí, mis alumnos lo cosechan y se lo llevan, pero ellos hacen este tipo de prácticas, ¿no? Ellos saben que no agregamos ningún químico para que se desarrolle en este caso los rábanos, pero lo único que le ponemos es el compuesto nitrogenado, que es lo que ustedes conocen como, ¿alguien sabe? El estiércol. Así es, ya sea de borrego, okay. Sí, pero debe tener cierto proceso, ¿no? De descomposición para que esos compuestos nitrogenados yo los pueda utilizar en el suelo, y cuando ustedes siembran la semillita, pues desarrollen finalmente a la plantita, ¿no? Entonces, es lo único que utilizamos. Ahí es nuestra composta y el estiércol.
y nada más. Entonces eso es lo único que utilizamos para que ustedes vayan y degusten de esos rábanos. Los rábanos se pueden consumir, no, o sea, sí se pueden consumir los rábanos. Ah, claro, son, les vuelvo a decir, son conocidos como orgánicos y entonces sí, los mismos alumnos se los llevan y los consumen. ¿Qué cambios pequeños pueden implementar las personas para protegerse? Bueno, hablábamos hace ratito, ¿no? De ciertas técnicas como esto de que no utilicemos tanto el plástico, sí, de lavar bien, por ejemplo, los alimentos. No sé en realidad cuánto tiempo tenga un pesticida ese tipo de alimento, entonces lavarlos lo mejor posible para que cuando yo consuma el alimento pues no me genere algún daño. Y pues lo que veíamos hace ratito, ¿no? Tratar de hacer otro tipo de técnicas como las que les comentaba, ¿no? Las maquetas digitales, tratando de no generar residuos. Y pues bueno, son pequeñas prácticas que ahí vamos llevando y que la verdad es porque nos interesa que nuestro planeta siga vivo, ¿no? Pues ya para finalizar, muchas gracias por su tiempo y por compartir su valiosa información con nosotros. Gracias, chicos. Yo encantada de volver aquí con ustedes. Fue un gusto. Exactamente, es un tema que merece toda nuestra atención. Doctora Beazo, no, ¿puede nuestra audiencia, puede darnos otro último consejo? O sea, que no sea lo que nos acaba de decir, como para personas que quieren hacer un huerto, por ejemplo, ¿nos puede dar un consejo aparte de los que nos acaba de decir? Claro que sí. Miren, por ejemplo, el caso de los huertos, pues solamente si tienes un pequeño espacio, si hay en tu casa algún alimento, tú puedes generar tus propias semillas y entonces, pues, el límite lo tienen ustedes, chicos. O sea, ¿por qué? Porque la mano de obra pues está en ustedes y pues las ideas también, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, les hago la recomendación, no son ustedes la generación del futuro, sino las del presente y entonces es ahora cuando debemos de trabajar en ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por escucharnos en su podcast Guardianes del Verde. Y recuerda, tú también puedes ser un guardián.